¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos con la poeta Karina López Vázquez. Ella nos va a hablar de su visión de la poesía, de los proyectos que ella maneja y también nos va a compartir una obra de ella que acaba de publicar, Inmarcesible. Así que muchas gracias, Karina, por aceptar esta entrevista en nuestro canal del Filósofo, que nos gusta promover la cultura y más que esto es poesía independiente. Y pues quisiera preguntar, iniciar por aquí, ¿no? Preguntar, ¿qué entiendes tú por poesía desde tu perspectiva como creadora? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ricardo. Yo encantada de estar en tu programa, el programa El Filósofo. Y bueno, empezamos por qué entendemos por poesía. Hay muchas definiciones de poesía y podemos ir variando desde la definición de la estructura, ¿no? Un conjunto de verbos que están acomodados en estrofas, pero más allá de esa definición de la estructura sobre la poesía, yo creo que también es bien importante empezar con la pregunta, ¿para qué sirve la poesía? Entonces empezamos ahí a desmembrar. ¿De qué habla la poesía? Básicamente, en términos muy generales, la poesía habla sobre la vida. La poesía es el punto de vista, la cosmovisión del poeta. Es la forma en la que él expresa cómo va concibiendo este mundo. Y, por ejemplo, precisamente pensando en la filosofía, si la filosofía habla de la vida, eso yo encuentro que tienen en común. Entonces, la poesía para mí es filosofía, pero en pequeñas dosis, filosofía a manera de versos, acomodada precisamente en esta estructura. Ok. Tú, pues, tú tienes bastante experiencia en esta, digamos, actividad independiente de ser una poeta que no está, digamos, viviendo de la poesía como un modus vivendi propiamente, ¿no? Y que se sacrifica por hacer la poesía. ¿Qué te motiva a hacer la poesía? La poesía es vida, la poesía es como esa ventana, ese escape a todo lo que apesta del mundo, en mi caso, porque yo sé que hay muchos escritores cuyos versos son dolientes y son oscuros y súper intensos y está perfecto, pero precisamente también es importante destacar que la poesía tiene muchos matices, que los temas pueden ser todos, y en mi caso como que la poesía siempre es ese escape a todo lo oscuro que puedes encontrar de pronto en la vida. Entonces tiene esa funcionalidad de brindarme mayor calidad de vida. Ok. Si yo no escribiera, si yo no expresara, si yo no contemplara, porque para mí la poesía tiene que ver también con este entrenamiento de los ojos y del oído y aprender a observar y a contemplar, entrenar los ojos, entrenar las letras. Si yo no lo hiciera así, definitivamente la vida sería pues mucho más amarga, más hostil. Es todas estas cosas que te brinda el arte para vivir mejor. Ok. Pues justo traes un proyecto de un taller, ¿no? Diversas, creación poética no romántica. Me llama la atención porque fíjate, la poesía romántica, claro que tiene como pues, una gran producción, e incluso tal vez lo desvío un poquito, pero por ejemplo, me acuerdo que alguna vez la cantante Eli Guerra dijo que en una cosa abrumadora como el 90% de las canciones que se hacen son de tema amoroso. Entonces ella como que se espantó y dijo, bueno, pues ahora le voy a cantar el desamor, ¿no? Bueno, Ok. yo creo que tú como poeta, pues al final también con esta declaratoria pareciera que tomas una postura respecto a la poesía romántica, no lo sé, quisiera saber qué piensas y que nos platiques en qué consiste este proyecto. Claro, cuando uno decide publicar, cuando uno decide agarrar el micrófono, que sus poemas empiecen a publicarse en decenas, centenas, en millares, pues entonces también uno tiene que ser más cuidadoso con su discurso, se tiene que preocupar más qué es lo que pretendes decir. Y una de las cosas que me han brincado desde siempre es que mucha gente está alejada de la poesía porque la ubican como un género literario romántico, cursi, de rimas melosas, y en la poesía hay muchísima variedad. Entonces, se trata de promover lo que también hay
y bueno, también es como esta asociación de que las mujeres solo podemos escribir cosas románticas y cursis, y no, la verdad es que en la historia de las mujeres escribiendo poesía hace falta enfatizar cuántos genios hay, cuánta inteligencia, sabiduría, cómo es esa forma de expresar la vida. Hay poesía muy filosófica escrita por mujeres. Entonces es precisamente encaminarnos hacia allá, ¿no? Es meternos a encontrar estas autoras, cuáles son los temas, desde qué vértices o sus puntos de vista, desde dónde los están abordando. Entonces, en ese taller eso es uno de los objetivos. Se pueden escribir de muchísimas cosas, se puede escribir de la vida desde distintos puntos y pues a leer autoras, a leer mucha poesía escrita por mujeres. Esas son las bases del taller. Y bueno, pues ya en esta cuestión de por qué no es poesía de amor romántica, porque también es como separar como lo que es el amor y lo que es el amor romántico. El amor romántico entendiendo que está lleno de mitos y ese amor como muy azotado y muy celoso y de sin ti yo no soy nadie y me muero, ese amor de cortarse las venas, de posesión, ese es el amor romántico. Entonces, sí, por supuesto que también hay muchísima, muy buena poesía de amor de pareja, de amor compañero. Pero volvemos al punto, son como los temas más trillados. ¿Y qué pasa con la gente que pues no le encantan esos temas? Pues incluso hay poesía de ciencia ficción, ¿por qué no? O sea, hay otros géneros dentro de la poesía, pueden existir todos los demás géneros. Sí, déjame mencionarte que algunos de tus poemas a mí me parecían más prosa poética, ¿eh? Obviamente en la distribución de versos, ¿no? Entonces sí, tú tienes una visión muy amplia de lo que es la poesía. Ahora, también tienes otro proyecto de un encuentro, ¿no? Que haces anual, Vamos en Poetisa y Narrativa. Igual, no sé si estés jugando un poquito con este sentido de vamos en putiza, ¿no? Sí, claro, sí, pero de putiza de chinga, ajá. Y bueno, platícanos de este proyecto, cómo surgió, cuándo se hace, si alguien quiere participar, cómo lo puede hacer, de qué trata. Claro que sí. Este proyecto surgió hace 3 años y hace 3 años varios poetas de Guadalajara me acompañaron con varios poetas de la Ciudad de México en un evento en donde también hicimos micrófono abierto. Y la verdad es que pues todo salió súper chido, fue muy grato escuchar tanta diversidad de letras y esa es una de las cosas que también me encanta compartir, la lectura de poesía en voz alta o pequeños relatos, ¿no? La lectura en voz alta pues es algo hermoso de compartir porque te conectas con la gente de una manera creativa. Es súper chido ver, por ejemplo, una sala donde la gente te está poniendo atención cuando estás leyendo, ¿no? Estamos en silencio, escuchando esa narración, ese poema. Por ejemplo, hay quien dice que la lectura debe de compartirse en voz alta porque es similar a la comida. Cuando comes con otras personas es bien rico compartir. No es lo mismo comer solo que leer solo, pero bueno, también entra esta intimidad tan deliciosa de la soledad al leer y escribir porque son actos muy, muy solitarios, muy creativos, pero sí necesitas también un espacio muy especial para desarrollarlos. Entonces, Claro. pues precisamente apreciando el compartir, la lectura en voz alta, hicimos Vamos en Poetisa Narrativa, la primera vez hace 3 años, lo hicimos en este emblemático Café Trevi que pues ya tuvo ahí unas cuestiones de gentrificación espantosas, pero sí fue una noche hermosa. Después, al segundo año, pues ya tuvimos esta onda de la pandemia y lo empecé a hacer virtual, pero al ser virtual, pues también te da muchísima oportunidad de participación. Entonces, al principio era, vamos en Poetisa y Narrativa, poetas chidos de Guadalajara y la Ciudad de México. En el segundo año ya empezamos con participantes de otros estados, de Puebla, de Monterrey, de Baja California, también por ahí otros del sur, de Campeche. Entonces se fue ampliando esa diversidad. Y este tercer año igual tuvimos muchísimos participantes diferentes, algunos han participado en los 3 eventos, por ejemplo, pues mis amigos muy cercanos que también se dedican en las letras, pues por supuesto que siempre tienen un lugar en este festival.
Pero también el punto es invitar a gente nueva y crear como estas redes de acompañamiento antes y durante, después de la pandemia, pues a través de la poesía, ¿no? Y la verdad es que ha funcionado súper bien. Yo he visto que sí se van conectando, se van conociendo los poetas. Y pues van saliendo también más oportunidades de cosas, ¿no? Que alguien más tiene una revista, otro tiene un programa en YouTube y se va ampliando esa red. Y pues esperemos que se pueda seguir realizando así de exitoso estos recitales anuales de Vamos en Poetisa y Narrativa. Ok, y fíjate, también esto me genera una pregunta, ¿no? ¿Qué vuelve a una persona poeta? Es decir, es un oficio. Yo si te escribiera ahorita algo que yo diría es un poema, seguramente sería muy deficiente. Entonces, en este sentido, ¿cuándo tú consideras que se genera un poema? ¿Cuándo tú consideras que ya está logrado y que vuelve entonces ya una persona propiamente un poeta? Ok, sí, claro. Antes, quiero mencionar que Vamos en Poesía y Narrativa tiene canal en YouTube por si quieren echarle un vistazo y ver el trabajo que está ahí. Y así se llama el canal, Vamos en Poesía y Narrativa. Ahora, ¿qué hace a un poeta? Pues hace la inspiración, 30% inspiración, 70% chamba. Porque para ser poeta hay que tallerear, hay que estudiar mucho, hay que investigar, hay que leer muchísimo. Entonces, a medida que tú tengas esta humildad de seguir aprendiendo, esta hambre de seguir leyendo y conociendo, pues vas a poder mejorar también tus escritos, tus poemas, tus narraciones, tus cuentos, lo que decidas escribir. Por ejemplo, yo estoy tomando un taller con un par de compañeras que también tienen experiencia en la poesía. Les mando un saludo a mis compañeras sortilegias y en este taller precisamente nos gusta discutir todas estas cuestiones. Y nosotros inventamos un método así súper perro de autoanálisis de nuestros propios poemas. ¿Por qué digo súper perro? En la forma de decir difícil, porque es salirnos de esta zona de confort. ¿No? Por ejemplo, si estamos analizando figuras retóricas, pues es empezar a entender cuáles son las más socorridas, las más facilitas, entonces cómo vas, las que menos usas. Hay, por ejemplo, páginas en internet fabulosas que te miden el conteo de sílabas. Entonces también puedes ahí meter tus poemas y ver cómo estás manejando el ritmo, tu sílaba tónica, cuáles son tus rimas intencionadas o malintencionadas, y etc. O sea, sí hay un montón de herramientas para meterle cuchillo a nuestros propios poemas y empezar a despedazarlos y lograr, ¿no? Lograr que ya te quede algo que tú estás convencido que tiene más calidad, pero sí, eso es a través del tiempo y a través de muchísima chamba y pues es querer entrarle también, porque también hay mucha gente que se espanta, ¿no? Que dice, no, es que, o sea, sí quiero escribir, pero pues eh, como que leer a los autores clásicos no se me antoja. Y es como esta imagen de querer subir, de querer estar en la cima de la montaña sin treparla, ¿no? Sin escalarla. Ok. Y fíjate, también esto es interesante porque me lleva a pensar, ¿cómo es la vida de un poeta independiente? O sea, tú que has convivido con otros poetas, que tú misma lo experimentas, ¿de qué observas? ¿Qué nos puedes decir en el caso mexicano, cómo viven los poetas independientes, cómo logran, ¿no? Hacer esta actividad a pesar de todas las adversidades que hay? Bueno, es que es bien curioso, pero como que el tipo de personalidades se va repitiendo en distintos ámbitos. Entonces, aunque tú hables de poesía, pues te puedes encontrar, vamos a poner en las categorías que le pone la gente, ¿no? El poeta fifí, el poeta hipster, el poeta condechi, el poeta sexy, el poeta erótico, o sea, te puedes encontrar un montón de personalidades, todo es como en la vida real, hay de todo, solo que aquí escriben. Pero en realidad hay muchísimas personalidades, hay gente que hace pues un montón de recitales y de trabajo. Por ejemplo, hay una chica que se llama Astrodamus, que un par de días la entrevistó Fernanda Tapia, yo tuve la oportunidad de conocerla y wow, estoy maravillada con su trabajo y todo lo que siempre está sacando de eventos. Entonces es también cuánto quiera moverse, ¿no? También el poeta para crear estos eventos, para buscar, por ejemplo, hay gente que le encanta inscribirse a competencias, ¿no? A concursos, a ganar por concurso. Hay gente que ya sabe pues todas las mañas de los concursos y ya no lo quiere hacer.
Entonces, pues hay gente muy entusiasmada, gente muy, pues lo opuesto, ¿no? Como deprimida igual a versos, pero hay de todo, hay de todo. ¿Cómo llegaste tú a la poesía? ¿Cuándo te entró este gusanito? Pues yo empecé con las primeras manifestaciones, pues secundaria, por ejemplo, al traducir canciones, porque finalmente los poemas tienen una estructura muy parecida a una canción. Entonces, pues yo empezaba a traducir canciones de rock, ¿no? Quería ver qué decían, ¿no? Y cuando ya traían metáforas, uf, se me hacía como algo, pues bien mágico de jugar con el lenguaje. Ya en la prepa, pues empecé a hacer mis propias invenciones, empecé a escribir mis propios poemas y empezaba también a escribir, por ejemplo, las cartas a las novias de algunos amigos y me daban su lunch. Empezaba a hacer como este trueque, este experimento con la poesía y funcionaba. Y la verdad es que funcionaba. Y ya después en la universidad, yo estudié en la Carlos Septién y ahí tuve la fortuna de conocer a la maestra Dolores Castro. Entonces yo talleré afortunadamente con ella pues largo tiempo y también estuve tomando otros talleres también alternos, pero pues básicamente así ha sido mi desarrollo, ¿no? En las letras. Claro. Y entonces, pues es hora tal vez de hablar de esta obra que has publicado que se llama Inmarcesible, ¿no? Eh, Así es. Ahora sí que platicarnos en primer lugar por qué ese nombre y bueno, un poquito como de qué trata, cómo se generó. Claro que sí, mira, te lo muestro. Inmarcesible es un libro que se publicó en septiembre de este año, en septiembre fue su presentación, y pues es una compilación, es una antología, es una compilación de poemas que yo he escrito a lo largo de 20 años. Entonces yo fui seleccionando 2 o 3 poemas por año y son poemas que ya han sido publicados en otras antologías, porque parte de ese crecimiento como escritora, como poeta, pues es entrarle a participaciones y a otras antologías, y de todos esos trabajos que he realizado en 20 años, que tampoco son tantos, la verdad es que el trabajo también absorbe y no es tanto como a mí me gustaría, pero en este trabajo de estos 20 años, yo empecé a juntar todos los poemas y me di cuenta precisamente o reafirmé, porque también ya lo sabía, de cuáles son mis temas, ¿no? De qué es sobre lo que escribo más y empecé a organizarlos por años y por temas. Al final los seleccioné en 10 temáticas no románticas y cada temática tiene los poemas acomodados cronológicamente. Y entonces en el índice tú puedes encontrar el índice de los poemas por capítulos, pero también hay uno de años y ahí te vas dando cuenta cómo se van entrelazando los temas por años, ¿no? Por ejemplo, en el 2001 escribí 2 de la naturaleza y 1 de la existencia y así con los demás capítulos. Entonces, pues yo creo que si tú piensas en magnificar, pues cada capítulo podría ser el principio de un muy buen poemario, pero hacerlo 10 veces más extenso. ¿Cualquier vivencia es susceptible de convertirse en una experiencia poética? ¿O cómo lo percibes? La poesía no es una cosa bella, sino es decir esa cosa de una forma muy bella. No sé si me expliqué o lo dije muy enredado, pero sí, la poesía no es que sea algo bonita, sino que hagas algo bonito de cualquier cosa. Y bonito por ponerlo así como en una palabra muy general y que quizás muchos no estarían de acuerdo, pero entonces se puede escribir de lo que tú quieras. El problema o el reto es el cómo. Así es. Siempre ese es el cómo. Entonces, de ahí que pues sí, mucha gente puede hablar de cualquier cosa, pero no tiene poeticidad, pero su texto no tiene poeticidad. Y también ahí es en donde entra como esta cuestión eh, por ejemplo, hay gente que es muy conservadora, ¿no? De las reglas gramaticales, de cierta estructura. Hay gente que no concibe la poesía si no tiene rima. Hay gente que es muy conservadora también con el uso de ciertas figuras retóricas y hay gente que hace lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, no sé, te puedo mencionar
a los poetas de la generación beat, ¿no? Que precisamente rompían con estas reglas, y como hay gente a la que les encanta y gente que los odia, que dicen, no, eso no es poesía, no tiene poeticidad. Entonces, se ha ampliado tanto la poesía y a mí me gusta trabajar esas distintas formas. Por ejemplo, hay poemas en donde yo estoy narrando un accidente y pues solamente tiene esta estructura de poema, pero no tanta poeticidad, aunque por ahí sí unos guiños poéticos. Y hay otros que sí son poéticos, poéticos, ¿no? Sobre todo los de la naturaleza, dependiendo también cómo se me vaya presentando el tema. Hay poesía narrativa también, como un poema que tengo de mis amaneceres en las ciudades, es un párrafo, no lo dividí por versos. Entonces son distintas formas de jugar. Por ejemplo, en el trip de la noche, ¿no? Que juego con este Spanglish. Así es. Entonces sí, hay poemas que alguien muy riguroso me los podría aplaudir, pero otros me dicen, no, esto no es poesía, Karina, ¿no? Entonces, pues sí, son esas distintas formas de abordar la poesía, y también es entender que, por ejemplo, en mi caso, como muchísimas mujeres, pues uno no escribe para obedecer. Entonces, si a mí se me da la gana en un poema ponerle comas y puntos y separarlo en estrofas, qué bueno. Y si en otro no, está bien, ¿no? Son los permisos que yo me doy, pero no es lo mismo brincarse completamente las reglas. Por ejemplo, la cuestión de la ortografía. Una cosa es que tú juegues con una palabra y los sonidos y la forma escrita, y otra es que de veras no sepas diferenciar el as con s y con z y así lo estés poniendo. O sea, una cosa es como romper la regla por equivocación y otra porque tienes conocimiento de la regla y decides romperla. Claro. Sí, en ese sentido creo que el poeta, por lo que estoy entendiendo, debe ser alguien que domine la lengua, al menos de una manera adecuada, ¿no? Que la conozca, sí, claro. Es que como que escribir poesía sin haber leído, pues, a muchísimos poetas no tiene, pues, mucho sentido. Perfecto. Y sí, bueno, déjame decirte que también aprovechando lo que decías de tus capítulos, que efectivamente son muy variaditos. Bueno, cuando empieza uno con el de accidentes, uno se pregunta, ¿y cómo sigue viva? ¿No? Es verdad, yo sé. No, pero fíjate que interesante la división de los temas, creo que sí es muy, muy, muy variopinta. Bueno, pues a mí me llamaron la atención varios, ¿no? Ahora, antes tal vez de llegar a esos poemas que me gustaría que en un rato los abordáramos, los leyéramos y los platicáramos de cómo fue el proceso que llevó a esos poemas. Fíjate que eh, siempre he encontrado a grandes escritores independientes. Por ahí ha habido otro escritor, Elictro Conis, que ha colaborado mucho en este canal y que me comentaba de las dificultades con las que se topan para publicar un libro. ¿Qué dificultades tuvo Inmarcesible para llegar a la imprenta? Híjole, pues, fue un proceso largo y todavía es un proceso largo, y tuvimos la mala suerte de que imprimieran mal la portada, y la portada tiene, pues, una importancia muy grande en este caso, porque, pues, es un trabajo de mi hermana y ella le dedicó muchas horas para poder, darle al punto, ¿no? Tú te imaginas, como me estás diciendo, si hay tanta diversidad en este libro, tantos temas, ¿a ti qué se te hubiera ocurrido poner en la portada? ¿No? Tienes que ponerte a pensar, hay que trabajar diseños, ideas, son horas, son muchas horas. Entonces es una portada que, pues, por supuesto, merece estar bien impresa. Claro. Y bueno, también es cierto que muchas veces estas obras son producto de un esfuerzo personal, ¿no? A veces son ediciones de autor, porque las editoriales se cierran. Fíjate que también he observado y lo corroboran, ¿no? Algunas personas, a veces ya la poesía, el cuento, etcétera, son considerados géneros menores. Entonces, la posibilidad, ¿no? De que una gran editorial o que una editorial en forma publique la poesía de un poeta desconocido, ¿no? Pues se vuelve mínima, ¿no? Entonces, hay que hacer grandes esfuerzos de autoedición muchas veces. ¿Cómo has vivido esto pues de tú tal vez llevar por tu propia cuenta un proyecto
de libro, de antología de poemas, para que pueda publicarse, para que pueda la gente tener acceso a esto? Ok, sí, mira, por ejemplo, una forma muy válida de ser publicado es, pues, si ganas un concurso, y hay concursos pequeños y grandes. Entonces también es aspirar a ganar un premio Dolores Castro, un premio José Emilio Pacheco. Esas son formas, ¿no? También de llegar a las grandes ligas, ¿no? Por reconocimiento, por competencia. Pero también existen concursos menores editoriales que lanzan estas convocatorias. Varias de mis publicaciones en antologías han sido a través de convocatorias y eso es algo que me encanta, porque ya es otro ojo el que te está analizando. Si pasaste y no te conocen, ¿no? Y les gustó para que estuvieras en los finalistas o en los primeros lugares, pues es una maravilla. Pero también, pues igual hay concursos que pueden estar medio viciados, hay mano negra, el nepotismo, gana mi compa. Entonces, pues también puede haber mucha desilusión y entonces el otro camino, pues es juntar tu dinero y publicarlo. Tú lo puedes publicar por tu propia cuenta. Es decir, tú te consigues un diseñador y vas a cualquier imprenta y haces tus libritos, que es como muchos empezamos. Yo así empecé con un par. Pero también puedes ir con una editorial independiente que ya tenga pues más experiencia en la elaboración de libros y pues en México hay muchísimas muy buenas, incluso muchas que reconocemos, ¿no? Ya a nivel nacional, ¿no? Esta es una editorial de Guadalajara, esta es una editorial de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Entonces, pues tú también vas a llegar, pues como vivimos en un país en donde no se consume la poesía, no se consume el arte, a la gente le duele quizás el codo pagar por el arte, pues también tú puedes llegar según también tu bolsillo. Pero la onda de publicar un libro, pues básicamente tiene que ver con si tienes dinero o no. Porque hay mucha gente que no le quiere entrar a esta chamba del trabajo, pero sí quiere ver su nombre publicado y sí quiere presumir el libro. Entonces le pagas a un editor y te lo hace y tan, ¿no? Ya está la chamba hecha. Así es. Ah, pues mira, qué interesante, ¿no? O sea, está muy también, hay muchos caminos para los poetas y nos los acabas de mostrar muy bien. Y bueno, quisiera entonces abordar algunos de tus poemas que a mí en lo personal, ¿no? Fueron los que más me gustaron y por eso es que quiero que aquí en el canal los comentemos. Uno se llama Mar, que está en la página 45 de tu libro. Y bueno, no sé, igual me chuto este y tú te chutas el siguiente. Ok, me parece. Y fíjate, entonces dice así. Dorso del cielo te derramas, iluminado por la espuma blanca, dormitas en un grito de arena. Te enciendes y enredas, te arrojas y cruzas los brazos. Mar de ojos desvelados, tienes la inmortalidad azul que no pesa. Cuéntanos, ¿cómo generaste esto? Este poema lo escribí, fue de mis primeros poemas en el 2001. Son de estos primeros poemas que yo escribo muy inspirada a través de la contemplación de la naturaleza y de los poemas que tallereé cuando estudiaba en la Carlos Septién con la maestra Dolores Castro. Entonces son de los poemas que sí tienen palomita, ¿no? Así pasaron su proceso, sobrevivieron a la línea del tiempo y todavía nos siguen gustando las imágenes, ¿no? Muy bien. Pues vamos ahora con otro, que a este tú lo vas a leer, se llama Ok. Rito, en la página 69 de tu libro. Rito. Hoy que la luna brilla en todo su esplendor, llevo a cabo el rito pagano de colgar palabras de aliento marino a la ventana de mi memoria. Puede que el aire en su espiral transporte este poema. Puede que la noche con su parpadeo palpite mi nombre. Puede que el crujir de las hojas de otoño emita nuevos fonemas. Del Pues 2007. venga, cuéntanos. Pues este es un poema nocturno, este es un poema de inspiración nocturna. Hace rato que me preguntabas que cómo viven los poetas. Bueno, pues para estos años, pues vivíamos con la libreta todavía abajo de la almohada y la pluma, ¿no?
Hoy las notas en el celular también nos hacen la vida un poco más práctica para poder escribir esa idea en el momento en el que se te ocurra. Entonces, este es un poema que surgió de noche, en la contemplación de la noche, de la luna, y precisamente, pues es un rito, ¿no? Porque cuando tú preparas tu atmósfera para contemplar la naturaleza, entras en trance, entras en un estado de paz, ¿no? Y empiezas a oler la noche, empiezas a mirar la luna, te pones reflexivo, te vas, ¿no? Te vas ahí en la noche. Entonces, este es un poema que surgió nocturnamente por ahí del 2007. Ok, ahora fíjate, en la página 114, tú nos muestras que también los poetas saben de cocina y nos hablas de una receta que se llama tortilla española. Mira, antes de empezar a leer este poema es bien curioso porque pues la inspiración puede, bueno, la idea sí, la inspiración puede llegar en el momento más inesperado, con los materiales que nunca hubieses imaginado. Y este es un poema que se me ocurrió en la pandemia, echada en la cama, leyendo una revista de cocina, porque no había nada más al lado mío. Entonces, no era una revista mía, yo no soy muy buena en la cocina, más que cosas muy básicas, pero al momento de leer, pues cómo están escritas los ingredientes, la receta, pues empiezas como que a jugar en la mente y si le cambio las palabras y si en lugar de los ingredientes les meto otras cosas que tienen que ver con la lengua, porque pues parte de ser poeta es maravillarse con este gusto por palabras extrañas y lo que te comentaba, ¿no? Las figuras retóricas, ¿por qué mi libro se llama Inmarcesible? Pues porque es una palabra larga que la primera vez te va a ser rara, no vas a entenderla, pero después buscas el significado y ya no se te va a olvidar. Y es muy poética, me dicen que es femenina, hay quien la encontró femenina, inmarcesible, la divide si tiene el mar adentro, se parece también, te puede sonar como accesible. Entonces, pues yo soy ese tipo de poetas, ¿no? Que anda jugando en la cabeza con las palabras, andas sustituyendo, andas combinando, y pues así surgió la tortilla española, ¿no? La tortilla española que tiene pues muchos elementos a estudiar precisamente en el español. No, bueno, ya que lo dices Tortilla española, no, lo sí. dices con tanto cariño que mejor tú lo lees, porque realmente o sea, noto esa pasión, y yo leo otro el otro que me parece también muy coqueto. Ahorita vamos con este. Entonces, por favor, Ok, si nos lees tortilla española. ok. Receta para 4 porciones. Ingredientes, medio anagrama, fresa frase, medio kilo de onomatopeyas, jajaja, 3 hipocorísticos, recomendamos Tere, Huicho y Lola, aceite de plural expresivo, saludos, 4 acrónimos, los que usted guste, un pimiento 1000, es importante que sea de este número porque es el único que no tiene ni E ni O, salsa de palíndromos, anáforas y sal. Caliente y deje entibiar la tortilla de hipocorísticos. Marine las onomatopeyas con 2 cucharas de aceite de plural expresivo. Corte los anagramas y acrónimos en trocitos. Mézclelos con el jugo de las onomatopeyas. Caliente en un sartén y hace el pimiento 1000 hasta que adquiera un tono rosado. Ponga la salsa de palíndromos sobre la tortilla de hipocorísticos y agregue lentamente los anagramas, acrónimos y onomatopeyas. Deje que cuajen aproximadamente 10 minutos antes de voltear la tortilla. Continúe la cocción con anáforas y asegúrese que el centro quede bien cocido. Agregue sal al gusto, deje enfriar. La tortilla española ha quedado lista para servirse. Puede acompañarla con tinto monovocálico, embellecer. Ajá, muy creativo, muy interesante. Y, Gracias. y fíjate que también hay otro muy distinto que a lo mejor, no sé, en un principio me pareció simple, pero también me pareció muy jocoso. Seguridad del acuario, en la página 135. Ah, ok, te escuchamos con ese entonces. Dice así: en un acuario de Nueva Zelanda, un pulpo llamado Inky
escapa del tanque y logra desembocar al mar. Dicen que debió nadar hasta el borde de la pecera, mover la tapa y arrastrarse por el suelo hasta encontrar el desagüe, una tubería de 50 metros. Esencia y comportamiento. Inky disfruta nuevamente de su libertad. ¿Quién puede juzgarlo por llegar a su destino, su inmenso océano, hasta el final? Este es un poema que surgió igual leyendo las noticias en internet, me salió el link de la historia, me pareció maravillosa y entonces nada más la empecé a organizar en versos. Pero pues todos los datos son reales, se llamaba Inky, pasó en Nueva Zelanda, puedes buscar la noticia y básicamente fue así, ¿no? Él fue nadando hasta la orilla de la pecera, se desliza y por un conducto, por una coladera, escapa. Entonces, pues es un escape maravilloso y qué felicidad, ¿no? O sea, está regresando a su océano, ya no está en el estanque, ya es libre. Y es esta inteligencia del pulpo y cómo se buscan estas formas de sobrevivencia, ¿no? A veces piensas que ya entraste en la pecera y ya no hay como forma de regresar, pero descubres el desagüe, ¿no? Ahí está la solución. Sí, Y sí, es sí. como una pequeña metáfora para un montón de cosas en la vida, ¿no? Cuando te complicas, cuando piensas que ya no va a ser como lo imaginabas, que no se va a poder, y de repente todo se resuelve de la manera más simple, ¿no? Y es pensar así como que, pues es que te tocaba, a Inky le tocaba vivir la vida feliz en el océano, quiero pensar, ¿no? Ya estaba en su destino, la estrella así te vas a liberar. Fíjate. Y dice, sí, 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 muy diverso, te digo, tu contenido, jocoso este poema en particular. Y también hay otro bastante jocoso, perdón, del que nos hablaste hace ratito, Trip de la Noche, en la página 157. Y bueno, realmente me pareció un juego ingenioso, ¿no? Efectivamente con dos idiomas, ¿no? Y pues bueno, por favor, si mi inglés es muy malo, es así como wash and wear, pero bueno, vamos contigo para leer entonces Trip de la Noche. Ok. Black Cat trepando en la azotea, mándala de estrellas que flying at night, this galaxy never dies. Hello poetry, ese es el poema. Memory de encuentros a las 12 o'clock. Lie awake, fumo un cigarrito que la muna anida y nos volvemos blues. Look at me, sal por esa puerta, bebe un silver drink y di la verdolaga, desembriaga, desbalaga, noctívaga, naufraga y enjuaga. Que mañana rain in the train. It's my mind, my brain again. Dr. Crane, he visto a Mary Jane in Spain. With champagne, pasajeros al tren. Antes que se vaya este fucking hurricane again. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge este alucín? Yo me dedico a dar clases de inglés, entonces también tengo en mi cabeza pues un juego de palabras bastante divertido con el inglés, ¿no? Y entonces es buscar estas rimas, ¿no? Estos juegos de palabras que también pueden significar algo. Por ejemplo, si yo te digo, di la verdolaga, pues es una forma de decir, di la verdad, ¿no? Y entonces, pero suéltala, o sea, desembucha, di la verdolaga, desembriaga, desbalaga, enjuaga. Y luego también tienes estas rimas, por ejemplo, Brain, Again, Dr. Crane, Stain, ¿no? Con Champagne, ¿no? Es también ir jugando con qué es lo que va rimando, pero haciendo esos cambios, esos cambios y ponerlos al mismo tiempo. Por ejemplo, Memory de encuentros a las 12 o'clock, ¿no? Y es como, pues un jueguito de masticarlo. Yo no soy como tan asidua de escuchar hip hop o rap, pero son las cosas que por supuesto admiro, ¿no? La velocidad, la dicción, el juego de palabras, esta rima intencional, esta parte muy, muy lúdica del idioma, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, muy interesante. Y fíjate que quisiera cerrar esta entrevista un tanto como preguntándote sobre qué le recomendarías a la gente que tiene el gusanito de la poesía, que no sabe si escribir o no, que no sabe, que está en esta duda, que está en estas ganas de escribir. Que lo intente, que se aviente al agua. Es que no hay de otra.
¿Tienes duda? ¿Quieres saber cómo es? Hazlo. Si te gusta, continúa. Si no, deserta. Y entonces también, pero acompáñalo de mucha lectura. Cuando dices, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo leer? Siempre es más digerible empezar con algo contemporáneo, porque yo creo que empezar a leer poesía con Sor Juana no va a funcionar, pero si ya tienes experiencia, entonces la vas a adorar, ¿no? Entonces, empieza con algo que sea de escritores contemporáneos, y las antologías son fabulosas porque ahí hay muchos estilos y tú vas a ir viendo cuál es el que más te agrada, con cuál te sientes cómodo. Hay antologías, por ejemplo, que son por temas, eso también es fabuloso, ¿no? Poemas de espejos, poemas de las cosas que no sucedieron, etcétera. Entonces es ir buscando en ese material, hay muchísimas cosas gratis en internet, y ya depende, por ejemplo, de cuáles sientas que son tus deberes morales, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que para mí es una obligación moral conocer a los poetas de mi país, entonces ya comprarás pues las antologías que tú creas que son más apropiadas, pero después tu deber a lo mejor te va a llevar a buscar la poesía hecha por mujeres, entonces ya vas buscando otros materiales. Y entonces, pero sí ser muy observador para evitar el plagio, ¿no? Porque también a veces nos emocionamos tanto con escritores que inconscientemente podría pasarnos. Entonces yo trato de no leer cuando escribo y viceversa, porque sí es importante, es que hay muchísimos versos ya escritos tan hermosos que cómo no querer robárselos, ¿no? Cómo no querer que sean míos, pero sí hay que tener cuidado con esos detalles, pero sí intentarlo, aventarse al agua. Hay a mí me parece que incluso es una actividad personal, íntima, introspectiva, o sea, no necesariamente tienes que compartirlo, pues ser poeta de cajón, pues también tiene grandes beneficios y es una actividad bien divertida en soledad, ¿no? Hablando de que a veces imaginamos que estar solos, pues es algo desgraciado, aburrido, depresivo, pero no, te puedes divertir un montón. Y la poesía, pues te puede dar eso, ¿no? Y si después te vas, si eres así como que valiente y escribes tus sentimientos más profundos, pues es reflexivo, es autoobservación, completamente introspectivo, pero la poesía sí es un acto bien íntimo, muy personal, que pues siempre es muy recomendable llevarlo a cabo. Fíjate que dije que me despedía y bueno, siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre luego no termino despidiéndome porque me surgen más preguntas. Será este el caso. Adelante, adelante. Entonces, ¿cómo entiendes tú la originalidad en la poesía por lo que acabas de comentarnos hace ratito? Y también Ajá, quisiera que nos platicaras después sobre cuáles serían esos poetas que a ti más te han llegado. ok. Mira, cuando hablamos de ¿cómo sé si el poema es bueno o no? ¿Cómo sé si esto es poesía o no? Y ahí entran un montón de cosas y discusiones, porque aparte es bien curioso, pero no hay mucha teoría sobre la poesía escrita por mujeres, pero todo el mundo opina si lo que haces es o no poesía, ¿no? Por ejemplo, eso es como de la chamba que hacemos en Sortilegias, que me encanta. Entonces, la conclusión es que un buen poema o la poeticidad te lo va a dar el dominio de la palabra, de los recursos, de las figuras retóricas. Si tú las conoces, las trabajas, los dominas, pues no hay de otra, te va a salir un buen trabajo. Es que es chamba. Y para compararse, para saber en dónde uno está, por eso vas leyendo. Y cada vez vas leyendo autores más complicados o más complejos, más elaborados, y vas dejándolo facilito. O sea, lo facilito sirve para empezar, pero ya para crecer, para forjarse, pues va subiendo de nivel. No es lo mismo leer un libro de superación personal que un libro de filosofía, aunque ambos hablen de la vida, pero hay todo un camino que recorrer. Es lo de la montaña que te decía, hay que escalar la montaña. Entonces, un buen poema, pues sí, lo va a hacer gracias a mucha chamba, va a ser el resultado de mucha chamba leyendo, estudiando, escribiendo, practicando. Entonces puede ser también muy tormentoso. Sí, es una parte muy bonita la de, sí, me inspiré, voy a escribir esta idea, qué felicidad. Pero no, también puede ser desquiciante, ¿no? Puedes dudar, ¿no? De si lo que estás haciendo está bien hecho o mal. Y yo creo que los buenos poetas nunca terminan de editarse y corregirse.
Hablando de los poetas que a mí me gustan y que yo he visto, por ejemplo, hacer eso en su trabajo, es, por ejemplo, Dolores Castro, que la conocí como maestra, como persona, cómo trata a sus alumnos, cómo enseña lo que es importante. Ella me dio muchas bases y por supuesto que la admiro y entonces me gusta ver cómo modificó un poema que fue publicado en la década de los 50 y después cerca del 2000. Lo mismo hace, por ejemplo, y me encanta también ver estas comparaciones con José Emilio Pacheco. Y curiosamente todos lo conocemos por las batallas en el desierto, ¿no? Pero, híjole, yo creo que su trabajo es súper, como más denso, más interesante. En poesía, es la poesía de José Emilio Pacheco que la podemos encontrar compilada en Tarde o Temprano, en esa antología, y también sus inventarios, pero bueno, esas ya son columnas y hablan de otras cosas. Por ejemplo, acabo de recibir la compra de 2 libros de Pita Amor y estoy pues súper fascinada, ¿no? Embelesada con este personaje, como dicen, es un personaje mítico. Y entonces uno se va enamorando de los autores, no nada más por su trabajo, sino también por su vida, su forma de pensar. Ella tiene una forma bien exquisita de caer mal que te encanta, ¿no? Y hay muchísimos, así, muchísimos autores y autoras que uno va descubriendo. Hay algunos que se van volviendo clásicos, ¿no? Que todo mundo los ama. Por ejemplo, a Pizarnik, ¿no? Los que les encantan estos sentimientos más lúgubres, más sombríos, pues cómo no adorarla. Entonces también depende de tu estado de ánimo, qué quieres leer hoy. ¿No? Hay poetas, pues para todo, ¿no? Porque igual hasta en un momento en donde uno se pone cursi, porque no me gusta lo cursi, pero sí tiendo a ser cursi, pues finalmente la poesía tiene estas cosas cursis, pues terminas leyendo Besos de Tomás Segovia, ¿no? Que son como de los poemas de la juventud que todo el mundo, ay, es que son hermosos y te vas, ¿no? Danzando con ellos. Hay poesía muy, muy concreta, muy, muy bien hecha, por ejemplo, la de Alichu Macero, que sus obras completas son un libro delgadito, pero cada poema está tejido tan perfectamente que no le falta ni le sobra, es exacto, muy, muy, muy trabajado. Y luego empiezas a ver a quienes admiran los que te gustan, ¿no? Y vas siguiendo los hilos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, a José Emilio Pacheco le gustaba Alichu Macero y Villaurrutia, que también tiene esta cosa sobria. A Pita Amor le gusta García Lorca, pues sí, cómo no empezar a admirar a García Lorca. Y así, siempre es un hilo que vas jalando, y hay muchísimas cosas por descubrir, y a mí me encantan, como que me atrapan los poetas que no siempre me hablan de amor, que me hablan de la existencia, de la vida, si son intensos, mejor.